nominal. La producción de una columna de opinión. Uso de la H y qué es el foro. Semana 4, octavo grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Josué, Sara, Anayeli, Marlon Isaías, Ana Martínez, Helen, Alexandra y Angeli. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender todo el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividades de anticipación. Actividad número 1. Escribo una columna de opinión siguiendo los pasos del proceso de escritura. Leo y selecciono un tema sobre el que me gustaría escribir una columna de opinión. Yo voy a elegir las redes sociales y sobre esto les presentaré el ejemplo de la columna de opinión. Ustedes pueden seleccionar el tema que más les guste. Escribo el tema que seleccioné. Navegando el laberinto de las redes sociales, bendición o maldición. Determino el propósito de mi columna de opinión. Explorar los aspectos tanto positivos como negativos de las redes sociales y generar reflexión en los lectores sobre su uso y su impacto en la sociedad y la salud mental. Escribo 3 ideas que quiero reflejar en el texto. Las redes sociales han revolucionado nuestra forma de comunicarnos, permitiendo conexiones globales y dando voz a las comunidades antes silenciadas. El exceso de uso puede dañar la salud mental, generando ansiedad y depresión, especialmente en los jóvenes. Es crucial encontrar un equilibrio en su uso y que las plataformas promuevan la transparencia y la inclusión para garantizar un entorno digital más saludable. Actividades de construcción. Actividad número 2. Leemos la siguiente información. ¿Qué es un sintagma? Es una palabra o conjunto de palabras dotadas de coherencia sintáctica y significado. En todo sintagma debemos distinguir un núcleo, es decir, su elemento central. Ejemplo de sintagma: el uniforme nuevo. El núcleo del sintagma es uniforme y el resto son modificadores del núcleo, los cuales pueden omitirse o variar. Por ejemplo, el uniforme rojo en lugar de nuevo, el uniforme antiguo en lugar de rojo y nuevo. En ambos ejemplos observamos que el núcleo no se modifica. En este caso, el núcleo dijimos que es el uniforme. Hay diversos tipos de sintagma. En esta ocasión, nos centramos en estudiar el sintagma nominal. El sintagma nominal es un conjunto de palabras que tienen como núcleo un sustantivo o un nombre, que puede estar acompañado por modificadores. Ejemplo, la casa cultural. Su núcleo es el sustantivo casa. El determinante, en este caso la, acompaña al núcleo. Y cultural es una palabra modificadora del núcleo. El sintagma nominal también puede ser un nombre o un pronombre. Es válido mencionar que el sintagma nominal puede estar presente en diferentes partes de la oración, al inicio, en medio o al final. Resolvemos. Leemos las oraciones. La camisa blanca tiene los botones azules. Pablo tiene un sombrero pequeño. Las redes sociales son adictivas para la juventud. Los robots constituyen el trabajo humano. Ahora se nos solicita subrayar los sintagmas nominales y encerrar su núcleo. Subrayamos, en el primer caso, en la oración, la camisa blanca sería el sintagma nominal y el núcleo sería camisa. Y encerramos el otro núcleo nominal, que serían los botones azules, y su núcleo sería botones.
Veamos la siguiente oración. Pablo tiene un sombrero pequeño. Pablo sería sintagma y sombrero pequeño es el segundo sintagma en esta oración. Vamos a encerrar los núcleos, Pablo y sombrero. En la tercera oración tenemos solamente un sintagma, que serían las redes sociales, en donde redes sería el núcleo. En la última oración, los robots sería el primer sintagma, el trabajo humano el segundo sintagma. Encerramos los núcleos, robots y trabajo. Resolvemos en el cuaderno. Vamos a identificar ejemplos de sintagmas nominales en las columnas de opinión que leímos en las actividades 2 y 5 de la semana anterior. Y les va a quedar más o menos así. Ustedes pueden encerrarlos y subrayar. Escribimos 10 oraciones con sintagmas nominales y subrayamos el sintagma. Y quedaría de la siguiente manera. Actividad 3. Vamos a continuar con la producción textual de la columna de opinión que estamos elaborando. Escribo la primera versión de mi texto de opinión a partir de lo planificado en la actividad 1 y cumpliendo con las características y estructuras que corresponden. Aquí está el que yo les traigo como ejemplo, navegando el laberinto de las redes sociales, bendición o maldición. La ilustración que debe llevar, vamos a ponerla y vamos a subrayar los conectores que se han utilizado. Aquí están ya identificados. Ahora vamos a subrayar los conectores que hemos utilizado en la columna de opinión. Y estos serían, más adelante, nos pide ya cuando vemos el uso de la H que encontremos las H's que hay en nuestro artículo de opinión. Y en este caso solo está han abierto, que sería la palabra han, y nuevamente la tenemos por acá. Ahora sí, vamos al uso de la H. La H generalmente no se pronuncia, es decir, que no tiene un sonido particular como si lo tienen otras letras. Por eso se dice que es muda. No obstante, su uso responde a reglas ortográficas. A continuación conoceremos algunas de estas reglas. Se escribe H cuando las palabras comienzan con IA, IE, IO, UA, UE, UI. Ejemplo, hueso, hielo y hiato. Se escribe con H la variable del verbo hacer, hablar, habilitar, hallar. Ejemplos, hacían, hablo, habitan, haya. Se escribe con H las palabras que comienzan con homo, or, seguido de M, u, seguido de M, os, seguido de P, ol, seguido de G, is, seguido de T, hiper, hipo. Ejemplos, homogéneo, horno, hormiga, humano, holgado, historia, excepto omóplato. Se escribe con H todas las variables del verbo haber. Ejemplo, hubo, has, hay, había, haya, habrá. Y continuamos con las reglas. H intermedia. Si una palabra comienza con H y está presente en una palabra compuesta, conserva su estructura ortográfica. Ejemplo, rehuir, deshacer, rehacer, cohecho. Son muchas palabras que se escriben con H intermedia, por lo tanto es complejo determinar una regla específica. Ejemplo, ahí, bahía, coherencia, zanahoria, ahijado, cohete y búho.
Ahora vamos a resolver lo siguiente. Leemos el texto que está aquí y ubicamos las H según correspondan. Y les tiene que quedar así. Recuerden que si hay dudas deben remitirse a las reglas. Luego está esta actividad en donde se nos indica leer la columna que hemos elaborado. Ustedes van a revisar su columna y van a ver en dónde han hecho uso de la H y a qué regla pertenece. Actividad 5. Leemos la siguiente información. Es una estrategia de discusión o conversación en la que un grupo de personas expresan sus puntos de vista respecto a un tema, un libro, una película, entre otros. En la mayoría de los casos, el foro es dirigido por una persona que modera las participaciones, puede ser presencial o virtual. Características del foro. Puede ser formal e informal, dependiendo de su propósito. En el ámbito académico predomina el estilo formal. Por lo general, se organiza después de una actividad, ver una película o una representación teatral, leer un libro, etc. O de analizar un tema. Permite expresar de forma libre la opinión respecto al tema o asunto en discusión. Permite el desarrollo de la expresión oral. Una persona moderadora dirige las preguntas y las participaciones de los panelistas. Organización. Definir el tema o asunto y el propósito del foro. Determinar fecha, lugar y hora para su desarrollo. Designar a la persona moderadora, quien hace posible que el tema o asunto se aborde desde diversos puntos de vista para que el público comprenda el contenido y propósito del foro. No interviene compartiendo su opinión, se limita a coordinar el desarrollo del foro. Determina a los participantes o panelistas. Al final suele darse un espacio para que el público pueda preguntar a los panelistas. Y luego vamos a ver cuál es la importancia de los foros en el ámbito educativo. Los foros son una estrategia, son una herramienta muy importante que estimulan la participación y que enriquece el conocimiento, ya que son muchos los que intervienen en él. Organizamos un foro en el aula. Este se va a hacer de acuerdo a las indicaciones que se le den en el grado. Actividades de consolidación. Continúo con la producción de mi columna de opinión. Verifico que mi columna de opinión posea coherencia en el desarrollo de ideas. Verifico que mi texto no posea errores ortográficos ni de puntuación. Escribo la versión final de mi texto en una hoja de papel bond o en una página de cuaderno y luego hay que socializarlo. Así quedaría el ejemplo que yo les tengo. Realizamos la evaluación para ver si cumple con todos los criterios y luego la autoevaluación y pasamos a las actividades de cierre de unidad. Vamos a leer el poema y resolver lo que se nos pide. Cuento las sílabas métricas de los siguientes versos y explico qué tipo de versos están presentes. Y leemos y quedaría así. Tiene 11 sílabas métricas, es un verso endecasílabo. Tiene 7 sílabas métricas, es un verso heptasílabo. Tiene 14 sílabas métricas, es un verso alejandrino. ¿De qué trata el poema? El poema trata sobre el tema del amor, la esperanza y la conexión emocional a través del tiempo y la distancia. ¿Qué sentimientos o emociones se perciben en el poema? El poema está impregnado de una mezcla compleja de emociones que van desde la determinación y el amor hasta la soledad y la esperanza, creando una narrativa rica y conmovedora sobre la experiencia humana del amor y la esperanza.
¿Hacia quién está dirigido el poema? El poema parece estar dirigido hacia el ser amado del hablante, siendo una expresión emotiva y sincera de sus sentimientos y anhelos en relación con esta persona. ¿Cuál es la intención de los versos destacados en negrita? Enfatizar la idea de sacrificio y dedicación del hablante hacia su ser amado. A través de estas expresiones el hablante comunica su disposición para renunciar a cosas materiales y superficiales en favor del amor verdadero. En conjunto, estos versos destacados transmiten la idea de que el hablante está dispuesto a sacrificar y comprometerse en nombre del amor, demostrando una profunda lealtad y entrega hacia su ser amado. Escribo mi interpretación de los versos subrayados. Y aquí está, ustedes pueden enriquecer o ponerlo de acuerdo a su interpretación. Ahora vamos a leer la columna de opinión, la inteligencia artificial. Terminada la lectura, contestamos en el cuaderno, identificamos 3 sintagmas nominales y señalamos su núcleo. Aquí están, y luego en qué consiste el ChatGPT y cuál es la relación con los humanos. Aquí está la respuesta también. ¿Cómo se evidencian las características de la columna de opinión en el texto? Favorece la libertad de expresión ya que es subjetivo. Aborda temas de interés colectivo, responde a la realidad actual, utiliza un lenguaje académico. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los avances tecnológicos? Tenemos progresos significativos en la inteligencia artificial, mayor capacidad de respuesta y como desventajas tenemos consecuencias sociales no previstas, enfoque en la competitividad en lugar de en las consecuencias sociales. ¿Qué pasaría si el ser humano no puede controlar los avances tecnológicos? Se puede presentar la desigualdad social, desempleo tecnológico, riesgos éticos y de seguridad, impacto ambiental negativo. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.